En un tribunal de Los Ángeles, una mujer latina es humillada públicamente por policías y funcionarios que la ven solo como otra inmigrante anónima. Pero lo que nadie imagina es que, detrás del disfraz, ella es la directora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lo que comienza como otro caso de prejuicio se convierte en el inicio de un giro capaz de transformar todo el sistema judicial del país. El sol matutino de Washington, D.C. se filtraba por las ventanas blindadas del 17º piso del edificio federal, donde Isabela Morales revisaba una vez más el expediente que había mantenido despierta durante 3 noches consecutivas. Con 42 años, su rostro reflejaba la determinación que la había llevado desde las calles polvorientas de Guadalajara hasta convertirse en la primera mujer latina en dirigir la seguridad nacional del país más poderoso del mundo. Sus manos, marcadas por años de trabajo duro antes de llegar a la academia, sostenían fotografías y testimonios que helaban la sangre. 5 denuncias anónimas, todas coincidentes, todas señalando el mismo Tribunal de Los Ángeles como un centro de discriminación sistemática contra la comunidad latina. Isabela recordaba vívidamente su propia juventud, cuando llegó a Estados Unidos con 8 años, aferrada a la mano de su madre, sin hablar una palabra de inglés. Había luchado contra el prejuicio toda su vida, pero ahora tenía el poder de combatirlo. Su asistente, Marcus, un veterano afroamericano de 35 años, golpeó suavemente la puerta. «Señora Morales, el equipo de Los Ángeles está listo para partir». Isabela cerró el expediente con determinación. «Cancela esa misión, Marcus. Voy yo». La sorpresa en el rostro de Marcus era evidente. «¿Usted personalmente?» «Pero señora, con el debido respeto, esto es trabajo de campo básico». Isabela se levantó, dirigiéndose hacia la ventana que mostraba el horizonte de la capital. «Marcus, he leído estos testimonios una docena de veces. Madres separadas de sus hijos por el simple hecho de hablar español. Ancianos humillados por pedir traducción. Jóvenes profesionales tratados como criminales. No puedo enviar a nadie más a vivir lo que estas personas están sufriendo». Marcus asintió lentamente, entendiendo la pasión en la voz de su jefa. «¿Qué necesita para la misión?» Isabela sonrió por primera vez en días. Un vuelo a Los Ángeles, documentos de identidad civil y la ropa más común que puedas encontrar. Es hora de que Isabela Morales desaparezca por unos días. La transformación había sido más dramática de lo que Isabela esperaba. Frente al espejo del modesto hotel en el centro de Los Ángeles, apenas reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. Había cambiado su característico traje Armani por jeans desgastados, una blusa sencilla de algodón y zapatillas deportivas gastadas. Su cabello, habitualmente recogido en un moño ejecutivo perfecto, ahora caía suelto sobre sus hombros, cubriendo parcialmente su rostro. Las lentes de contacto habían cambiado sus ojos verdes por un café profundo, y había prescindido completamente del maquillaje que solía usar. En su bolso llevaba documentos que la identificaban como María González, trabajadora doméstica de 50 años, residente en East Los Ángeles. La ironía no se le escapaba. Estaba regresando a ser quien podría haber sido si su vida hubiera tomado un rumbo diferente. El taxi la dejó frente al imponente edificio del Tribunal del Condado de Los Ángeles. La estructura de granito gris se alzaba como una fortaleza, con columnas que pretendían transmitir justicia, pero que ahora le parecían barrotes de una prisión. Isabela respiró profundamente, sintiendo el aire cálido y seco de California llenar sus pulmones. Los recuerdos de su infancia en esta misma ciudad la asaltaron. El miedo en los ojos de su madre cada vez que veían una patrulla. Las noches de insomnio esperando noticias de deportaciones. La humillación constante de no ser considerada completamente americana. Caminó lentamente hacia la entrada, observando cada detalle. En los escalones, familias latinas esperaban con rostros preocupados, algunos con niños pequeños que no entendían por qué sus padres lucían tan asustados.
Isabela notó cómo algunos guardias de seguridad dirigían miradas más prolongadas hacia las personas de tez morena, cómo sus movimientos se volvían más vigilantes cuando escuchaban español. Era sutil, pero innegable. Se acomodó en una banca del vestíbulo principal, sacó un libro en español y comenzó su vigilancia silenciosa. Isabela llevaba 2 horas observando desde su posición estratégica en el vestíbulo cuando comenzó a notar los patrones. Los funcionarios trataban de manera notablemente diferente a las familias anglosajonas versus las latinas. Sus ojos entrenados registraban cada microagresión, el tono de voz más elevado cuando se dirigían a hispanohablantes, la impaciencia exagerada cuando alguien pedía traducción, las miradas de sospecha automática hacia cualquiera que luciera remotamente latino. Una familia mexicana se acercó al mostrador de información. La madre, una mujer de unos 40 años, preguntó tímidamente en inglés con marcado acento: "Excuse me, where is room 302?" El empleado, un hombre blanco de mediana edad, suspiró audiblemente antes de responder con desdén: "Third floor, can't you read the signs?" Cuando la mujer pidió que le repitiera más despacio, el empleado puso los ojos en blanco y señaló bruscamente hacia el elevador. Isabela apretó los puños, sintiendo la rabia crecer en su pecho, pero se obligó a mantener la compostura. Necesitaba más evidencia. Su entrenamiento en operaciones encubiertas le había enseñado paciencia, pero ver la humillación en los ojos de esa madre la transportó a sus propios recuerdos dolorosos. Un policial joven, de no más de 25 años, había estado observando el intercambio desde cerca. Isabela notó cómo su mirada se dirigió hacia ella después del incidente. Ella fingió estar absorta en su libro, pero pudo sentir los ojos del oficial evaluándola. El policía comenzó a caminar en su dirección, sus pasos deliberados resonando en el mármol del piso. Isabela mantuvo la vista en su libro, preparándose mentalmente para lo que vendría. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de obtener evidencia directa de primera mano. Disculpe, señora, dijo el oficial con un tono que pretendía ser cordial, pero que destilaba condescendencia. Isabela levantó la vista lentamente, adoptando la expresión tímida que había perfeccionado para este papel. «¿Sí, oficial?», respondió Isabela, con el acento que había cultivado, haciendo su voz ligeramente más aguda y sumisa. El policía la estudió de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en sus manos, su ropa, su postura. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, colocando las manos en sus caderas en una posición claramente intimidatoria. Isabela fingió nerviosismo, jugando con las páginas de su libro. «Estoy esperando, oficial. Mi sobrina tiene una cita con su abogado». El hombre frunció el ceño. ¿Su sobrina? ¿Cómo se llama su sobrina? La pregunta era completamente inapropiada e ilegal, pero Isabela sabía que esto era exactamente lo que había venido a documentar. ¿Por qué necesita saberlo? No estoy haciendo nada malo. El oficial se acercó un paso más. «Señora, estoy tratando de ser amable aquí. Este no es un lugar para vagabundear. Si no tiene asuntos oficiales en el tribunal, necesito pedirle que se retire». Isabela sintió una mezcla de indignación y satisfacción. La indignación era genuina. La satisfacción venía de saber que estaba obteniendo exactamente la evidencia que necesitaba. «No soy una vagabunda», respondió con dignidad controlada. «Tengo derecho a estar aquí». El policía rió con desdén. «¿Derechos? Mire, no sé de dónde viene usted, pero aquí las cosas funcionan de cierta manera. No puede simplemente sentarse aquí todo el día leyendo». «¿Qué es eso?», señaló el libro con desprecio. «¿Ni siquiera está en inglés?». Isabela apretó el libro contra su pecho. «Es una novela en español. ¿Leer? No es un crimen». Su voz había adquirido un tono más firme, y pudo ver cómo esto irritaba al oficial. «No me dé actitud», gruñó él. «Quiero ver alguna identificación. Ahora». La petición resonó por el vestíbulo, atrayendo las miradas de otras personas. Isabela notó cómo algunos latinos bajaron la cabeza.
reconociendo la situación que se desarrollaba, mientras que otros visitantes anglosajones parecían aprobar la acción del policía. Otro oficial, este mayor y más corpulento, se acercó al ver la confrontación. «¿Qué tenemos aquí, Thompson?», preguntó el segundo oficial, un hombre de unos 45 años con el cabello gris y una expresión que sugería años de experiencia intimidando a personas vulnerables. Thompson señaló a Isabella. «Esta señora se niega a cooperar, sargento Williams. Ha estado aquí por horas, sin propósito aparente». Williams estudió a Isabella con la mirada de un depredador evaluando a su presa. ¿Horas? ¿Y qué está haciendo exactamente? Isabella mantuvo su papel, pero su voz tembló ligeramente. Esta vez no por actuación, sino por la rabia genuina que sentía. «Ya le dije al otro oficial. Estoy esperando a mi sobrina». Williams se acercó más, invadiendo deliberadamente su espacio personal. «¿Su sobrina tiene nombre? ¿Tiene usted papeles que prueben que tiene derecho a estar en este país?». La pregunta golpeó a Isabella como una bofetada. La asunción automática de que ella podría ser indocumentada, basada únicamente en su apariencia, era exactamente el tipo de discriminación racial que había venido a investigar. Otras personas en el vestíbulo comenzaron a detenerse y observar la escena. Isabella notó que algunas familias latinas se alejaron discretamente, mientras que otros espectadores parecían disfrutar del espectáculo. «Por supuesto que tengo derecho a estar aquí», respondió, sacando su identificación falsa. Williams examinó el documento con exagerada meticulosidad, como si fuera un experto en detectar falsificaciones. «María González, East LA. ¿Qué tipo de trabajo hace, María?». La manera en que pronunció su nombre falso, con un acento exagerado y burlón, hizo que Isabella apretara los dientes. «Limpieza de casas», respondió en voz baja. Thompson rió. «Por supuesto que sí. ¿Y puede permitirse pagar un abogado para su sobrina?». La implicación era clara. Gente como ella no tenía derecho a servicios legales de calidad. Isabella sintió cada fibra de su ser gritando por revelar quién era realmente, pero se obligó a mantener el control. «Estamos ahorrando», murmuró. Williams le devolvió la identificación con desdén. «Bien, María González de East LA. Voy a necesitar que se mueva a otra área. Esta sección es para personas con citas confirmadas». No había tal regla, y Isabella lo sabía perfectamente, pero el poder era lo único que importaba en ese momento. Isabella se levantó lentamente, fingiendo sumisión mientras su mente de estratega analizaba cada palabra, cada gesto para su futuro reporte. «¿A dónde debo ir?», preguntó. Williams señaló hacia una zona cerca de los baños, un área más apartada y menos cómoda. «Allá, y manténgase callada». Mientras caminaba hacia la nueva ubicación, Isabella escuchó a Thompson murmurar a Williams: «Estos tipos siempre causan problemas. Probablemente ni siquiera tiene sobrina». La respuesta de Williams fue aún más reveladora. «Con suerte se va y no tenemos que lidiar con deportarla». Isabella se detuvo en seco, fingiendo ajustar su bolso mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No solo habían asumido que era indocumentada, sino que estaban considerando llamar a inmigración. En la nueva ubicación, más personas comenzaron a acercarse. Una supervisora del tribunal, una mujer blanca de mediana edad, con una placa que la identificaba como coordinadora de servicios, se acercó con curiosidad mal disimulada. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, dirigiéndose únicamente a los oficiales, ignorando completamente a Isabella. «Solo una situación menor, señora Peterson», respondió Williams. «Esta mujer no parece tener asuntos legítimos en el tribunal». Peterson examinó a Isabella de arriba a abajo con una mirada que destilaba desprecio. «¿Habla inglés?», preguntó, hablando más alto y lento, como si Isabella fuera sorda o retrasada mental. «Sí, hablo inglés», respondió Isabella, manteniendo su acento pero dejando escapar un matiz de educación que había estado suprimiendo. Peterson frunció el ceño, aparentemente sorprendida. «Entonces, ¿por qué está leyendo en español?». La pregunta era tan absurda que Isabella tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no responder con sarcasmo.
Porque es mi idioma nativo, respondió simplemente. Bueno, este es Estados Unidos, declaró Peterson con autoridad. Si va a estar en nuestro tribunal, debería mostrar más respeto. La frase resonó en el vestíbulo, y Isabela notó cómo algunas personas asentían en aprobación. El ambiente se había vuelto hostil, con múltiples empleados del tribunal ahora involucrados en lo que había comenzado como un simple cuestionamiento. Isabela sintió que había llegado al límite de lo que podía soportar sin comprometer su misión, pero necesitaba un poco más de evidencia para asegurar que las consecuencias fueran devastadoras. El momento final llegó cuando Williams decidió que necesitaba verificar más profundamente la historia de Isabela. Con una sonrisa cruel, anunció en voz alta: «Señora González, voy a necesitar que me acompañe para una verificación más exhaustiva de su estatus». Las palabras resonaron por todo el vestíbulo como una sentencia. Isabela sintió los ojos de docenas de personas sobre ella, algunos con lástima, otros con aprobación maliciosa. Una familia latina con 2 niños pequeños se alejó rápidamente, claramente aterrorizada de ser asociada con la situación. ¿Verificación de qué?, preguntó Isabela, su voz ahora cargada de una autoridad que luchaba por contener. Thompson se acercó por el otro lado, efectivamente rodeándola. Su estatus migratorio, por supuesto. No puede esperar que creamos su historia sin verificación. La humillación había alcanzado un punto que Isabela jamás había experimentado, ni siquiera en sus peores días de juventud. Peterson se sumó al espectáculo. Francamente, gente como usted debería estar agradecida de que incluso se les permita entrar a estos edificios. Esa fue la gota que derramó el vaso. Isabela había soportado las microagresiones, los insultos sutiles, incluso las amenazas directas, pero esa declaración abiertamente racista atacó algo fundamental en su alma. Su mano se dirigió instintivamente hacia su bolso, donde guardaba su verdadera identificación federal. Respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. «Tienen razón», dijo Isabela, su voz comenzando a transformarse de la María González, sumisa, a la Isabela Morales, que comandaba respeto en los más altos círculos del poder. «Gente como yo debería estar agradecida». Sus dedos tocaron la cartera de cuero que contenía su placa federal. Agradecida de tener la oportunidad de ver exactamente cómo funciona la discriminación sistemática en nuestro sistema judicial. Williams frunció el ceño, detectando el cambio en su tono, pero sin comprender completamente. ¿De qué está hablando? Isabela sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de cambiar vidas para siempre. «Ush, estoy hablando de esto», dijo, sacando lentamente su identificación federal y abriéndola para que todos pudieran ver. El silencio que siguió fue ensordecedor. La placa dorada con el sello del Departamento de Seguridad Nacional brillaba bajo las luces fluorescentes del vestíbulo, y las palabras «Directora Isabela Morales» parecían quemar los ojos de todos los presentes. Williams fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro ahogado. Esto tiene que ser falso». Isabela se irguió completamente, su postura transformándose de la mujer encogida que había estado interpretando a la comandante que realmente era. Su voz, ahora clara y sin rastro de acento fingido, resonó con autoridad absoluta. «Officer Williams, placa número 4751, y Officer Thompson, placa número 6823, están siendo grabados por las cámaras de seguridad de este edificio. Cada palabra que han dicho, cada acción que han tomado, está documentada». Peterson retrocedió como si hubiera sido golpeada. No entiendo». Isabela dirigió su mirada láser hacia la supervisora. «Señora Peterson, coordinadora de servicios, empleado número 0847. Entiendo perfectamente. Durante las últimas 3 horas, ustedes han violado múltiples leyes federales de derechos civiles, han participado en discriminación racial evidente y han amenazado con deportación ilegal a una ciudadana americana.
Thompson había perdido todo el color de su rostro. «Señora, nosotros no sabíamos». «¿No sabían qué?», interrumpió Isabella, su voz cortando el aire como una navaja. ¿No sabían que era ilegal asumir el estatus migratorio de alguien basado en su apariencia? ¿No sabían que era discriminación requerir identificación sin causa probable? ¿O simplemente no sabían que sus acciones tendrían consecuencias? El vestíbulo había quedado completamente silencioso. Incluso los niños habían dejado de hacer ruido, sintiendo la tensión que llenaba el aire. Isabella miró a su alrededor, observando las caras de shock, vergüenza y terror que la rodeaban. «Para su información», continuó, su voz ahora cargada con décadas de experiencia comandando respeto. «Llegué a este país cuando tenía 8 años, sin hablar inglés, exactamente como muchas de las familias que ustedes han humillado hoy. La diferencia es que tuve la suerte y la determinación de convertirme en la persona responsable de proteger la seguridad de esta nación». Williams intentó hablar, pero Isabella levantó una mano que lo silenció inmediatamente. «Efectiv, inmediatamente. Este tribunal está bajo investigación federal. Cada empleado será entrevistado, cada práctica será examinada y cada instancia de discriminación será prosecuted al máximo de la ley». El impacto de la revelación se extendió como ondas en un estanque. Isabella observó cómo la realidad golpeaba a cada persona involucrada en su humillación. Williams había comenzado a sudar visiblemente, sus manos temblando mientras intentaba procesar la magnitud de lo que había hecho. Thompson parecía a punto de vomitar, su rostro verde pálido, mientras las implicaciones de haber amenazado a la directora de Seguridad Nacional se asentaban en su mente. Peterson había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas de terror rodando por sus mejillas mientras susurraba repetidamente: lo siento mucho». Isabella sacó su teléfono seguro y marcó un número. «Marcus, soy yo. Necesito un equipo completo de investigación en el Tribunal del Condado de Los Ángeles. Prioridad máxima. Y quiero que contactes al fiscal general y al director del FBI. Tenemos una situación que requiere intervención inmediata». Mientras hablaba, pudo ver cómo los empleados del tribunal intercambiaban miradas desesperadas, algunos ya comenzando a alejarse lentamente como si pudieran escapar de las consecuencias de sus acciones. «Nadie se mueve», declaró Isabella con voz firme. «Todos los empleados que estuvieron involucrados en esta situación permanecerán aquí hasta que llegue mi equipo». Una mujer latina mayor, que había presenciado toda la escena desde la distancia, se acercó tímidamente. Con lágrimas en los ojos, dijo en español: «Gracias, mija. Gracias por defender a nuestra gente». Isabella respondió en español fluido, su voz suavizándose por primera vez en horas. «No tienes que agradecerme, señora. Esto es lo que se debe hacer. Nadie merece ser tratado como nos trataron hoy». Williams finalmente encontró la valentía para hablar, su voz quebrada. «Directora Morales, por favor, tengo familia. No sabía». Isabella lo interrumpió, pero su tono era educativo más que cruel. «Officer Williams, la ignorancia no es defensa. Su trabajo es proteger y servir a todos los ciudadanos, sin importar cómo se vean o cómo hablen. Hoy fallaron catastróficamente en ese deber». Peterson se acercó con pasos vacilantes. ¿Hay algo que podamos hacer para reparar esto?» Isabella la estudió por un momento largo. «Ya, señora Peterson, lo que pueden hacer es cooperar completamente con la investigación que viene, ser honestos sobre las prácticas sistemáticas de discriminación en este tribunal y trabajar para asegurar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que presenciaron hoy». 30 minutos después, el vestíbulo del tribunal se había transformado en el centro de una operación federal a gran escala. Agentes del FBI, investigadores de derechos civiles y personal de seguridad nacional llenaban el espacio, documentando cada aspecto de lo que había ocurrido. Isabella, ahora vestida con un blazer que Marcus había traído, observaba desde el centro de comando temporal que habían establecido. El contraste era surreal.
La misma mujer que había sido humillada y amenazada con deportación ahora coordinaba una investigación federal que resapeaía las operaciones de todo el sistema judicial del condado. Williams y Thompson habían sido suspendidos inmediatamente y estaban siendo entrevistados en salas separadas. Peterson había sido escoltada fuera del edificio. Su empleó terminated pending la investigación. Pero para Isabella, las consecuencias individuales eran solo el comienzo. Marcus se acercó con un tablet lleno de información inicial. Los reportes preliminares muestran un patrón de discriminación que se extiende por años. Directora, hemos encontrado quejas formales que fueron ignoradas, entrenamientos de sensibilidad cultural que fueron cancelados y políticas no escritas que effectively targeting a las comunidades latinas. Isabella asintió grimly. ¿Y las grabaciones de seguridad? Tenemos todo documentado desde 3 ángulos diferentes. Es evidencia irrefutable. Una reportera del Canal 7 había llegado y estaba transmitiendo en vivo desde afuera del edificio. Isabella podía ver las furgonetas de noticias alineándose en la calle y sabía que esta historia se convertiría en nacional en cuestión de horas. Su teléfono vibró con una llamada del presidente. «Señor presidente», respondió. «Isabella, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien?» La concern en su voz era genuina. «Estoy bien, señor, pero el sistema no lo está. Lo que documenté hoy es solo la punta del iceberg. ¿Qué necesitas?» «Apoyo total para una investigación comprensiva de prácticas discriminatorias en el sistema judicial. Esto no puede ser un incidente aislado. ¿Lo tienes?» «El fiscal general ya está en camino». Isabella terminó la llamada y miró hacia el vestíbulo donde, horas antes, había sido tratada como una ciudadana de segunda clase. Ahora, familias latinas se acercaban para agradecerle, algunos llorando, otros simplemente aliviados de saber que alguien en poder, finalmente, había visto lo que ellos vivían regularmente. 6 meses después, Isabella se encontraba en el mismo vestíbulo del tribunal, pero todo había cambiado. Las paredes ahora mostraban señalización en múltiples idiomas, incluyendo español, chino y armenio. Una nueva política requería que todos los empleados completaran entrenamiento extensivo de diversidad cultural cada 6 meses. Traductores profesionales estaban disponibles en todo momento, y se había establecido una oficina de quejas de derechos civiles con personal bilingüe. Williams y Thompson habían sido despedidos y enfrentaban cargos federales. Peterson había perdido su trabajo, pero había participado voluntariamente en programas de educación sobre prejuicio implícito, eventualmente convirtiéndose en una advocate para reforma judicial. El impacto se había extendido far beyond Los Ángeles. Tribunales en todo el país habían revisado sus políticas, y el Congreso había aprobado nueva legislación fortaleciendo las protecciones de derechos civiles en el sistema judicial. Isabella often reflected on aquel día. La experiencia había sido profundamente dolorosa, llevándola de vuelta a sus recuerdos más oscuros de discriminación y making her relive el miedo y la humillación que había sentido de niña. Pero también había confirmado algo que siempre había sabido, que el poder verdadero no viene del título o la posición, sino de la voluntad de usar esa posición para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. En su oficina de Washington, mantenía una fotografía de aquel día, no de su momento de triunfo cuando reveló su identidad, sino de la familia latina que había presenciado todo y había permanecido para agradecerle. En sus caras, Isabella veía reflected no solo gratitud, sino hope. Hope de que el sistema podía cambiar, de que la justicia era posible y de que en Estados Unidos, eventualmente, todos serían tratados con la dignidad que merecían. La experiencia había changed Isabella profundamente. Cada policy que ahora implementaba, cada decisión que tomaba como directora de Seguridad Nacional, llevaba consigo la memoria de cómo se sentía ser powerless, ser juzgada por su apariencia rather than su carácter. Y en esa memoria encontraba la fuerza para asegurar que ningún otro niño latino
tendría que crecer con el miedo que una vez había definido su propia infancia. El sueño americano, Isabella había learned, no era solo sobre achieving éxito personal, sino about using that éxito para abrir doors para others que still walked the path que ella había once traveled.